Pues vamos a ver lo que el Señor tiene. Los niños que no han pasado a su clase, por favor, pasen a su clase. Ya están las maestras preparadas para recibirlos. ¿Y por qué no me acompañan a orar ahí donde están? Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a alabarte, a adorarte, a levantar, Señor, nuestra voz para agradecerte todo lo que has hecho, para reconocer tu grandeza, Señor. Bendice este día, Señor, y habla a nuestros corazones para que podamos hacer un cambio, Señor, en nuestra vida que refleje quién tú eres para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta noche el tema es: mi disciplina es mi servicio. Entonces, si queremos hacer cosas, como nos decía la hermana Mari, pues puede ser una manera de hacer las cosas, es por medio de la disciplina. Cuando a mí me tocó aceptar a Jesús en mi corazón, me tomó un tiempo entender qué era esa cosa, ¿no? Era una niña. Y yo le decía a mi papá, ¿para qué tengo que hacer yo esto si yo nací en cuna cristiana? Ustedes son cristianos, pues yo ya soy cristiana. Y me dice mi papá, a ver, si un niño nace en un Whataburger, ¿es hamburguesa? Pues no. El nacer en donde estés no te hace eso. Tú tienes que decidir ser eso. O creces y te comportas como tal persona, ¿verdad? Pero en cuanto viene a Jesucristo, nosotros tenemos que decidir a Jesucristo. Y el decidir a Jesucristo significa que nos vamos a convertir en cristianos. Y al ser cristianos y al decidir a Jesucristo nos volvemos templo. Tenemos 1 Corintios 3, 16 al 17. Si me quieren acompañar, es 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces vamos a ver un ejemplo de dos personas en la Biblia que sufrieron las consecuencias de no comportarse como el templo de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento y nos regresamos al tiempo de la gracia, al Nuevo Testamento. Ellos eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y si sabemos algo de ellos es que al ser los hijos de Elí, pues eran hijos del sacerdote Israel. Vivían en el templo, pero el estar cerca del templo no significaba que estaban cerca de Dios. Así que vamos a leer su historia en 1 y vamos a ver lo que eran ellos. 1 capítulo 2. Si un poco de referencia histórica, Ana viene y pide, es una mujer que no puede tener hijos y quiere tener hijos con el Cana porque Penina, la otra esposa del Cana, le dio hijos y ella no podía, entonces ella oró al Señor y Elí le dice, ¿estás borracha? Vete de aquí. Y ella le dice, no, yo estoy sufriendo porque quiero tener hijos. Entonces el Señor le concede eso. Ella le dice al Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a traer a vivir aquí, te va a servir. Y de ahí es Samuel. Samuel fue el hijo que ella tuvo, que fue y lo llevó al templo y Samuel sirvió en el templo. En el capítulo 2 empieza con una oración de Ana. Ella está muy agradecida con el Señor y empieza con eso. Y en el versículo 12 vemos un contraste y vamos a estudiar, bueno, no estudiar, vamos a ver un poco de ese contraste entre Samuel y los hijos de Elí. Samuel, una persona que estaba sirviendo en el templo, la Biblia dice que él ministraba. Y ministrar significa servir, no que estaba, yo me imagino ministrando como así, Señor, te adoro, ¿no? O sea, o estaba limpiando o le traía el hilo que le necesitaba, cambiaba el aceite en las lámparas, algo estaba haciendo, estaba ministrando, estaba sirviendo. Y lo que hacían los hijos de Elí. Así que 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. En otras versiones dice hijos de Belial. Belial es el diablo. Aquí dice eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando... bueno, vamos a dejarlo ahí.
Entonces eran impíos, hijos de Belial, eran muy rebeldes. Muchas gracias. Y pues unos satánicos, ¿no? En nuestros tiempos. Así que no conocían a Jehová y no actuaban como personas que sirvieran en el templo, actuaban como hijos del diablo. Número 2, de las cualidades de estos ejemplos a no seguir, Ofni y Finés, en el versículo 13 al 16 vamos a ver que ellos menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Esa palabra criado no es de sirviente, es un criado de alto estatus. Entonces puede ser, es aún usado en criado en cuanto al servicio de Dios. Entonces era solamente en el templo. Y este hombre iba y mientras estaban cociendo la carne, traía en su mano un garfio de 3 dientes. Pues haz de cuenta cuántos hacen carne aquí. Sí, a veces usan uno, ahora usamos uno de 2, no, ellos traían uno de 3, o sea, bien grandote. Y cuando alguno ofrecía, y el versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, steak para acá, ¿no? De los mejores cortes y yo lo sazono, no te preocupes. Y si el hombre respondía que se queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, el siervo le decía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Porque esto está muy raro, ¿no? O sea, pidiendo la carne de los sacrificios. En Levíticos, Dios les dio reglas, cuando ellos salieron de Egipto, Dios les da reglas de qué hacer con los sacrificios, cómo los van a usar. Y una de ellas es que al quemarse la grasa de la carne, la grasa era lo que, como se rendía para Dios, lo que sobraba ya se lo podían dar, le pertenecía al sacerdote. Entonces, no había un grifo, no había carne sin cocer, eran especiales, cortes especiales, creo que es pecho y pierna, que le pertenecían al sacerdote, lo demás se consumía en el sacrificio o se lo daban a su familia. Y estos muchachos, bien inteligentes, se la sazonaban sola y pues solo buscaban para ellos, ¿no? ¿Qué puede ser para mí? Lo que me gusta a mí, no te preocupes, yo lo agarro solo y si no, pues a fuerza. Entonces, un poco incómodo para esa época si alguien está trayendo un sacrificio a Dios y te están obligando a quitar de lo que tú le traes a Dios para que ellos se los lleven. Así que ellos la ofrenda les valía, la menospreciaban, no tenían respeto en eso. Eran egoístas y era para ellos. Número 3, no vestían como lo que eran. No nada más no hacían lo que debían de hacer, no vestían como lo que eran. Y esto viene en un ejemplo de contraste. Hablando de Samuel en el versículo 18 y 19, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Este fue estatuto en Éxodo, cuando Aarón fue puesto como sacerdote sobre el pueblo de Israel. Dios le dice a Aarón, tú nunca te va a faltar de comer porque te voy a dar de los pedazos de carne de los sacrificios y te tienes que decir de esta manera, porque representas la persona que está entre el pueblo de Dios y Dios. Y era un efod de lino. Y en el versículo 19, Ana le hacía una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces podemos ver que Samuel era amado por su madre y él, su mamá le proveía, ¿no? A ver, si vas a estar aquí,
te tienes que vestir como lo que vas a estar. Yo te entregué al Señor para que hagas estas cosas. Yo te entregué al Señor para que lo ministres y te voy a vestir como tal, aun siendo él no era parte de la tribu de Aarón. Pero como quiera Ana, por ofrecerlo al Señor, ella lo hacía ver como lo que era. Una frase que tengo aquí de Abraham Lincoln dice: ningún hombre es pobre que tiene una madre, a godly mother, una madre que es conforme, temerosa de Dios. Y esta semana me tocó ver eso en mi familia. Yo le agradecí mucho a mi mamá por el esposo que tengo y le digo, esto no es más que tus oraciones contestadas. Porque yo sé, ellos me dicen, desde chiquita orábamos por tu pareja y es muy bonito, ¿verdad? Yo ya estoy orando por la pareja de mis hijas con mucho conflicto, pero oro por ella, esa persona, esos 3 varones valientes. Y yo sé que mi oración va a ser contestada, espero que sea contestada como fue la de mi mamá, porque le digo, la felicidad que tengo en este momento es muy grande y yo oro para que ustedes también sientan esa felicidad, porque no es nada más que tus oraciones contestadas. Yo sé que es la gracia de Dios, yo sé que son oraciones y peticiones que yo he hecho, pero sé que primero, desde antes que Él estuviera en mis pensamientos, Él estaba en los pensamientos y las oraciones de mis padres. Así que padres, side note, los invito a que oren por las parejas de sus hijos con gozo, aunque nos cueste. Entonces Samuel tenía esta mamá y lo apoyaba, ¿no? Le daba como que lo vestía, lo vestía como lo que era y eso le ayudó. Siguiendo ahí, estos jóvenes no eran nada godly, no eran nada temerosos de Dios. Y eso es lo que debemos de evitar nosotros. Dios permitió que su papá los exhortara, pero para esto nosotros vemos a Ofni y a Finés como personas que estaban actuando como los sacerdotes, porque tal vez Elí ya se había retirado, ya era de mucha edad, muy grande. Y en 1 Samuel 2, 22 al 25 habla de esto. Dice, pero Elí era muy viejo, bueno, ya lo dijo la Biblia. Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, los hijos no lo estaban haciendo y nadie se daba cuenta, todo el mundo estaba en lengua de todos. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas mujeres son mencionadas en Éxodo también. No son prostitutas, son tal vez mujeres, según teólogos, son mujeres que tal vez eran consagradas para ministrar en el tabernáculo de reunión, a la entrada del tabernáculo de reunión. Y mayormente pues consagradas a Dios, vírgenes, ¿verdad? Y ellos no nada más abusaban de los ofrendas a Dios, también de las personas, de los siervos mismos de Dios. Parece que hasta ahí fue cuando Elí dijo, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Y les dice, ¿por qué? En el 23, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No nada más estás pecando tú, ellos ahora también están hablando mal de ti y también pueden sentirse de cierta manera y los estás haciendo pecar. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y Elí pues ya estaba muy viejo, esa fue su exhortación a sus hijos. Y algunas veces nosotros nos sentimos también desesperados cuando vemos que alguien está haciendo mal y no hay nada que puedes hacer y estás, bueno, pues ahí está. Es todo lo que les puedo decir, ¿verdad? No puedo hacer nada más. En el 25 termina, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
haz de cuenta que lo que su papá les dijo, pues no les importó, pero también porque su corazón ya había sido entregado a una mente reprobada. En ese momento, ellos fueron condenados a muerte. Y esta es toda la historia, ¿verdad? Viene un hombre de Dios a Elí y le dice en el versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Luego en el 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y uno puede pensar, bueno, está hablando de Samuel, ¿verdad? Pero la palabra Mesías significa ungido. Este hombre de Dios que vino a hablarle a Elí le dice, hasta aquí quedó con ustedes. Ahora vamos a esperar a que sea una casa firme. Y esa casa firme eres tú. Jesucristo vive en ti. ¿Cuántos tenemos a Jesús en el corazón? Amén. Entonces, yo debo de ser como una casa firme porque Jesucristo, el Todopoderoso, decía la palabra que escuchamos esta noche, está en mi corazón. Y Él me ve, Dios me ve a mí como su hijo. Así que vamos a ver Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos ser azotados? Pues no digan amén, hay que cuidar. Solamente si estamos yéndonos por el camino malo, ¿verdad? Pero otra palabra que usa en otras versiones es castiga. Y pues eso como que ya no suena tan mala onda, ¿no? Pero Señor, por favor, si yo estoy haciendo algo que no está bien, que me castigue, que yo pueda aprender mi lección para cambiar mis pasos. Y aquí hay 3 cosas que yo puedo hacer, en contraste a los hijos de Elí, para que mi vida no termine en muerte, para que yo no sea entregada a una mente reprobada y para que el Señor me use para poder servir, porque ¿cómo voy a servir a alguien a quien no obedezco? Número 1, conoce y acércate a Dios. No seas hijo del diablo, sé hijo de Dios. Y lo vamos a conocer leyendo la Biblia. Nos vamos a acercar a Él con oración. Entonces, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted no viene los domingos en la mañana, lo invito a las 10 de la mañana, tenemos clase de doctrina. Si no va a una CFC, atienda a una CFC, porque nuestras preguntas son importantes. Significa que yo en mi mente estoy haciendo más espacio para conocer de Dios. Y eso es comida para mi alma. Eso es una joya en mi corona, para yo poder trabajar, ¿verdad? Para hacer las cosas sabiendo qué estoy haciendo. Entonces tengo que conocer y acercarme a Dios. ¿Para qué venimos a la iglesia? Para no alejarnos de Dios, para alabarlo, ¿verdad? ¿Lo puedes alabar en tu casa? ¿Sí? ¿Puedes orar en tu casa? Sí. Pero Él dice que es muy hermoso cuando hay comunión entre los hermanos. Y aquí es donde tenemos comunión con los hermanos. Aquí es donde yo vengo con gente que piensa como yo, que va a ayudarme con mis preguntas o que yo le voy a ayudar con sus preguntas. Y juntos vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Número 2, yo soy la ofrenda de Dios. Yo no voy a menospreciar la ofrenda. ¿Cuántos hemos dicho al Señor, aquí estoy, úsame, Señor? Eso significa que yo soy la ofrenda para el Señor. Así que no puedo menospreciar lo que yo soy y tengo que ponerme en acción. No me puedo quedar sentado y decir, aquí estoy sirviendo a Dios bien cómodo, ¿verdad? Pero no falto a la iglesia y pongo mis devocionales en Facebook porque soy cristiano. No, o sea, tengo que hacer algo. Tengo que obedecer y seguir lo que Dios quiere que yo haga. ¿Yo sé lo que Dios quiere que tú hagas? No, tú sabes.
Y tal vez es una decisión muy pequeña y cuando tomes esa decisión, el Señor te va a dar una decisión más grande a tomar y cuando tomes esa te vas a dar cuenta de cuánto has crecido cuando voltees atrás. Pero depende de ti. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que es una gran recompensa servirle al Señor. Es un gran premio el que me voy a ganar cuando yo siga a Dios y voy a poder estar con Él. No importa si yo vengo a la iglesia, los hijos de Eli vivían en el templo, pero eran hijos del diablo. No importa eso, importa lo que hay en mi corazón y cómo actúo, cómo me visto. Número 3, mis acciones son la prueba de mi servicio. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, a la esposa, la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Son mis acciones, es lo que yo estoy haciendo. Así que ya no me voy a vestir con un efod, con las joyas que tenía, de lino, de 3D, iba a decir, material. No, ahora con lo que me voy a vestir es con mis acciones, con las acciones buenas que yo haga para Dios. Esa es la ropa que nos debemos de poner. En conclusión, los voy a invitar a Hebreos capítulo 12, versículo 11 en adelante. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando tú quieres hacer un deporte, no puedes llegar y decir, ya estoy listo para correr, ya traigo mis tenis nuevos. No, lleva una disciplina, por eso se llama disciplina, porque lo has hecho día con día para llegar al día de la carrera, al día del concurso. Te has preparado con tiempo. Y cuando te estás preparando, te pierdes de pasar tiempo con tus amigos, te pierdes de vacaciones, tal vez, te pierdes de a veces hasta días festivos, porque tienes que estar trabajando, tienes que estar entrenando, tienes que estar echándole ganas. Y esa es disciplina. Y no es divertido. Pero cuando ganas la medalla, cuando ganas el premio, cuando te subes al escenario, si es danza, si es cantar, ese es el premio. Ahí se ve el resultado de tu disciplina. Nuestra disciplina del Señor tal vez no es algo que sea malo. No me va a disciplinar porque hice algo malo. Yo me voy a disciplinar para poder ganar, para poder hacer algo bien. Versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Al entrenar te salen, en el ballet te salen ampollas, te puedes torcer un tobillo, te vas a lastimar. Pero no dejas de hacer ballet porque te pasó eso. Esperas a que te sanes y continúas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Depende de mí por dónde voy a caminar. Son las decisiones que yo tome.
y las puedo seguir, yo las hago. Y al final seré sanado. ¿Quién me va a sanar? El sanador, Jesucristo. Depende de mí. Yo voy y le pido que me sane y Él me va a sanar porque yo estoy caminando en su camino que yo he decidido tomar. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque entonces llegaremos a la santidad y ahí vamos a ver la cara del Señor. Y la necesitamos si lo queremos conocer, si queremos estar en el cielo, si quieres ver a tu abuelito, que tú sabes que está en el cielo, o a tu hermano. Necesitas la santidad. La palabra de esta mañana, de esta noche, decía que somos amados, la niña de sus ojos. Somos los hijos de Dios. Y Él nos ama y nos da disciplina. Pero también depende de nosotros disciplinarnos en los caminos del Señor. Y trabajar. Decía que está cerca, que Él está cerca. Trabajar. No me puedo quedar sin hacer nada. ¿En qué vas a trabajar? El Señor te lo va a poner en tu corazón, va a subir a tu mente y vas a decir, ay, está bien difícil. Ponte en disciplina. Ponte a trabajar. Toma la pequeña decisión que te va a llevar a la decisión grande, o toma esa grande decisión que está enfrente de ti para trabajar en los caminos del Señor. Los invito a orar conmigo. Padre, gracias, Señor. Porque no hay mejor amo, no hay mejor jefe al que podamos servir sino solo tú, Señor. Gracias porque podemos, Señor, hacer que nuestros pies, que nuestras manos, que nuestra mente trabajen para ti, Señor, y ayúdanos a ser de bendición a otros y no ser personas que hieren a nuestros hermanos, que toman por menos a los demás, Señor, sino ser personas que te alaban y te agradan con su cuerpo, Señor, con sus palabras, con sus acciones, Señor, que muestran, Señor, tu grandeza y tu amor a otros, Señor, y que podamos, Padre, disciplinarnos para poder llegar a ti, Señor, para verte cara a cara, Señor, para llegar a la meta, Señor, y estar junto a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser vencedores sobre el pecado, Señor, por medio de Jesucristo. A seguir tu camino, Señor, y no desviarnos de él, Padre. Y ayúdanos a poder poner sendas frente a nuestros pies que sean derechas, Señor, para levantar tu nombre, Señor, y que tú te glorifiques en nuestra vida y que esa pueda ser, Señor, una corona que te podamos entregar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.